¿Qué tal? Buen día. A continuación vamos a ver un poco acerca de lo que son los pronombres objetivos, también llamados pronombres objeto. Pero antes de poder entrar específicamente a lo que son los pronombres objetivos, vamos a ver en general qué son los pronombres. En inglés y también en español hay diversos pronombres. Todos los pronombres cumplen en sí una función en común, pero hay diferentes pronombres que tienen sus particularidades. Entonces, de entrada tenemos que familiarizarnos con lo que son los pronombres. Entonces, dice, ¿qué son los pronombres? Bueno, los pronombres son palabras que utilizamos para referirnos a un sustantivo. Cuando hablamos de sustantivos nos referimos a una cosa, una persona, un concepto, una idea abstracta, etc. Pero sin emplear su nombre. Es decir, los pronombres reemplazan a un sustantivo. Por ejemplo, Andrés wakes up at 6 a.m. every day. He likes waking up early. Andrés wakes up at 6 a.m. every day. He likes waking up early. Andrés se despierta a las 6 a.m. todos los días. A él le gusta despertarse temprano. Entonces aquí en este ejemplo hemos en la primera oración tenemos al sujeto del enunciado que es Andrés y en la segunda oración lo hemos reemplazado con un pronombre he. Ahora, ¿por qué usamos pronombres? Bueno, los pronombres hacen al lenguaje más breve y fluido al evitar que tengamos que repetir constantemente el nombre de los sustantivos de los que estamos hablando. Entonces, si no usáramos pronombres, la comunicación, el lenguaje, se volvería muy repetitivo, muy tedioso y cansado. Cansado para el locutor y también cansado para el receptor. Entonces, esto es la función primordial de los pronombres en general. Ahora, en el ejemplo anterior de Andrés, tenemos dos oraciones que están relacionadas entre sí, ya que ambas se refieren a un mismo sustantivo, se refieren a Andrés. En la primera oración nos referimos al sustantivo por su nombre propio, Andrés, pero en la segunda lo hemos reemplazado con el pronombre he, él. Al usar el pronombre he, evitamos tener que repetir el nombre del sustantivo, Andrés, puesto que ya sabemos de qué o de quién estamos hablando. Esto es lo que hacen los pronombres. Una vez que ya sabemos de qué o de quién estamos hablando, ahora podemos usar un pronombre para referirnos a él y no tener que estar mencionándolo por su nombre de manera repetitiva constantemente. Ahora sí, ya visto el concepto de pronombres y para qué se usan, ahora vamos a entrar propiamente a lo que comúnmente le conocemos como los pronombres personales. Ahora, en sí los pronombres personales comprenden dos, digamos, subtipos de pronombres, los pronombres subjetivos o pronombres sujeto y los pronombres objetivos o pronombres objeto. Entonces vamos a ver los subjetivos primero y vamos a ver qué nos dice la información. Entonces, los pronombres subjetivos o sujeto reemplazan precisamente al sujeto de una oración, es decir, la persona o cosa que lleva a cabo la acción del verbo. El sujeto es quien realiza la acción del verbo. Entonces los pronombres subjetivos son aquellos que, digamos, aprendemos desde la primaria, son los que usamos para referirnos a personas y objetos cuando estos llevan a cabo la acción del verbo dentro de un enunciado.
Entonces se dividen en singulares y plurales. Y el primero de ellos es en inglés I. Es la primera persona del singular y significa en español yo. Por ejemplo, I play football. Yo juego fútbol. Yo, soy quien lleva a cabo la acción del verbo play, jugar. Por lo tanto, soy el sujeto. I. You, la segunda persona del singular, significa en español tú o el formal usted. Ahora, en inglés no hay una forma, digamos, una manera formal de referirse a la segunda persona del singular. Pero igual lo pongo ahí en el cuadro para que tengan ustedes como referencia, que puede significar you, tú y usted. Por ejemplo, you listen to music. Tú escuchas música. You, tú, es quien lleva a cabo la acción de escuchar, por eso es el sujeto. Después entramos a la tercera persona del singular, donde tenemos tres pronombres, he, she e it. He es el pronombre que se utiliza para él en español, hombres. Por ejemplo, he plays the guitar. Él toca la guitarra. She se usa para femenino, ella. Por ejemplo, she works in Tijuana. Ella trabaja en Tijuana. Y después tenemos un pronombre que en español no existe, no lo usamos, que es it. En inglés, el pronombre del sujeto que lleva a cabo la acción siempre está presente, es decir, no se puede omitir, no se puede eliminar. Entonces, cuando nos referimos a un objeto inanimado, una cosa, un animal, algún concepto o idea abstracta, pues estos sustantivos no son ni masculino ni femenino, entonces no podemos usar ni he ni she para referirnos a ellos, por eso usamos el pronombre it en inglés. Entonces, en el ejemplo que les pongo para it, dice it is very fast, es muy rápido. El enunciado o la oración por sí misma no se entiende porque no tenemos contexto para ella. Es decir, no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, les pongo un ejemplo. Si alguien me pregunta, how fast is your car? How fast is your car? ¿Qué tan rápido es tu carro? Entonces, cuando ya me preguntaron acerca del carro, ya sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando acerca de un objeto inanimado, el carro. Para contestarle qué tan rápido es mi carro, necesito este pronombre it, el pronombre neutro para objetos inanimados. Entonces le contestaría it's very fast, es muy rápido. En español, como lo pueden ver ahí entre paréntesis, nosotros sí podemos omitir el sustantivo y no usar un pronombre y se entiende la respuesta. Es muy rápido. En español, el verbo, en este caso el verbo ser, ya está conjugado para la tercera persona. Es. Y como ya sabemos que estamos hablando del carro, pues no necesito decir mi carro es muy rápido. Pero en inglés sí tengo que usar un pronombre. It. Luego entramos a los pronombres en plural. La primera persona del plural en inglés es we, nosotros. Por ejemplo, we live in Tecate. Nosotros vivimos en Tecate. Después la segunda persona del plural es you, que significaría en plural ustedes. Ahora, una cosa que llama la atención inmediatamente es que, como pueden ustedes ver, you es la segunda persona tanto del singular como del plural en inglés. You significa tú y you significa ustedes. Por ejemplo, you dance very well. Ustedes bailan muy bien.
Ahora, si yo no hubiera puesto en español ustedes bailan muy bien, tal vez habría confusión sobre si you significa tú o significa ustedes. Entonces, una pregunta que surge frecuentemente en las clases de inglés y que es muy válida es, bueno, ¿cómo voy a saber yo si you se está refiriendo al singular o al plural? ¿Cómo voy a saber si se refiere a tú o a ustedes? Bueno, el contexto te lo va a indicar. Es el contexto lo que nos dice si estamos hablando acerca de una persona o varias. Aquí, obviamente, en este enunciado que sirve como ejemplo, no tenemos contexto, no tenemos información extra que nos indique si nos estamos refiriendo a una o varias personas. Pero cuando estemos leyendo un texto o estemos escuchando una narración, un discurso, estemos escuchando a otra persona hablar, va a existir información contextual que nos va a ayudar a determinar si estamos hablando o si la otra persona está hablando de una o varias, ¿no? Entonces, eso nos va a indicar si significa tú o ustedes. Finalmente, la tercera persona del plural en inglés es they. They significa ellos o ellas. En inglés los pronombres, con excepción de he y she, pues los demás pronombres son indistintos de género. Pero en español, pues nosotros decimos nosotros, nosotras, ellos, ellas. Por ejemplo, they are teachers. Ellos son maestros o ellas son maestras. Y bueno, aquí hay un poco más de información acerca de el pronombre subjetivo it. Dice, se utiliza cuando el sujeto de la oración es una cosa, un animal, un concepto o una idea abstracta, etcétera, como lo mencionaba hace un momento. Y no tiene traducción al español. Esto es porque en español no necesitamos pronombres para referirnos a estos sustantivos. No necesitamos pronombres para referirnos a animales, conceptos, ideas, etc. Bien, ahora vamos a ver propiamente lo que son los pronombres objetivos o pronombres objeto. Dice, estos reemplazan al objeto de una oración. Es decir, la persona o cosa que recibe la acción del verbo, sufre la acción del verbo. Los pronombres objetivos siempre se colocan después de un verbo o de una preposición como for, por o para, to, a o para, with, que significa con, y at, que significa a. Entonces, no todos los enunciados obviamente tienen un objeto o un complemento, pero cuando sí contienen un objeto o un complemento, entonces ahí es cuando utilizamos los pronombres objetivos o pronombres objeto. Entonces, ¿cuáles son estos? Bueno, primero tenemos aquellos pronombres objetivo que están en singular. A la primera persona del singular I le corresponde el pronombre objetivo me. Su significado en español sería a mí. Por ejemplo, that dog bit me. Este enunciado que pongo yo como ejemplo está en pasado simple o en pretérito simple, como le quieran llamar, y dice, ese perro me mordió. En este caso, el perro es el sujeto del enunciado y lleva a cabo la acción de morder. Y yo soy el objeto del enunciado. Yo recibo la acción de ser mordido. Entonces, ¿a quién mordió el perro? A mí. That dog bit me. Ese perro me mordió. A la segunda persona del singular, you, le corresponde el pronombre objetivo you. No cambia. No cambia. Se escribe y se pronuncia igual el pronombre subjetivo y el pronombre objetivo. Significaría a ti. Por ejemplo, she called you. She called you. Ella te llamó. She
ella es el sujeto. Ella lleva a cabo la acción de llamar. ¿Y a quién llamó? A ti. Entonces la segunda persona del singular, en este caso, es el objeto. Es quien recibe la acción del sujeto. Es quien fue llamado. ¿Sale? Ahora, para la tercera persona del singular en masculino, he, le corresponde el pronombre objetivo him. Significaría a él. Por ejemplo, I saw him yesterday. I saw him yesterday. Yo lo vi ayer. ¿A quién vi? A él. Yo, I, soy el sujeto del enunciado. Llevo a cabo la acción de ver. Y él, him, es el objeto del enunciado. Él recibe la acción. Igual, para la tercera persona del singular en femenino, she, le corresponde el pronombre objetivo her. Significaría a ella. Por ejemplo, I sang for her. I sang for her. Yo canté para ella. Yo soy el sujeto, I. Llevo la acción de cantar y lo hago ¿para quién? Para ella, for her. Y luego, finalmente aquí en los singulares, pues al pronombre neutro it le corresponde el pronombre objetivo it. Al igual que en la segunda persona del singular, you, pues no cambia. Y en el significado yo les pongo ahí que it se refiere al objeto. ¿De acuerdo? Muchas veces ustedes van a encontrar en internet, por ejemplo, materiales de clases de inglés que dicen que it en español significa ello o eso, pero en realidad eso es, estrictamente hablando, eso es incorrecto, porque nosotros en español en realidad no tenemos correspondencia directa para el pronombre it. Entonces se tiene que entender más bien en español como, se tiene que entender por su función. Entonces, ¿qué función cumple it? Cumple la función de referirse a un objeto, un solo objeto, en singular. Uno. Un objeto inanimado, una cosa, un animal. En sí propiamente a un animal que no sea una mascota, ¿no? Hay que hacer esa distinción porque cuando hablamos de nuestras mascotas nos referimos a ella como si fueran él o ella. Hablamos de nuestras mascotas como si fueran personas, ¿no? Entonces, en inglés no utilizamos el pronombre it para referirnos a las mascotas. Usamos los pronombres de él o ella, he o she, him o her. Ahora, ahí les va un ejemplo, ¿no? Dice, I fixed it. I fixed it. Yo lo reparé. Entonces, no tenemos contexto para este enunciado. Sucede lo mismo que con el ejemplo en los pronombres subjetivos. No tenemos contexto. Necesitamos contexto para saber de qué estamos hablando. Entonces, pongo un ejemplo. Alguien me pregunta, What happened with your computer? ¿Qué pasó con tu computadora? Yo le respondo, I fixed it. Yo la reparé. Yo soy el sujeto, llevo la acción de reparar y lo que reparé fue la computadora. Por eso uso el pronombre objeto it. Y ahora en los plurales, bueno, pues a la primera persona del plural we le corresponde el pronombre objetivo us. Us. Significa a nosotros. Por ejemplo, do it for us. Do it for us. Hazlo por nosotros. Aquí en este ejemplo se puede ver lo que comentábamos en el párrafo anterior, donde les decía que frecuentemente antes de un pronombre objeto o un pronombre objetivo hay una preposición. En este caso es for. Por. Do it for us. Hazlo por nosotros. Después a la segunda persona del plural you, pues igual le corresponde el pronombre objetivo you. No cambia. Significa a ustedes.
Por ejemplo, I can help you. I can help you. Yo los puedo ayudar. Yo soy el sujeto y llevo a cabo la acción de ayudar. ¿A quién ayudo? A ustedes. I can help you. Yo los puedo ayudar. Y finalmente, para la tercera persona del plural, they, le corresponde el pronombre objetivo them. Significa a ellos. Por ejemplo, Pamela works with them. Pamela works with them. Pamela trabaja con ellos. Pamela es el sujeto, lleva a cabo la acción de trabajar y ellos reciben la acción. Son el objeto. Them. Bien, entonces después de haber visto un poco de la gramática sobre los pronombres subjetivos y objetivos, ahora vamos a ver propiamente las actividades que vamos a realizar esta semana. Entonces, el primer ejercicio es acerca de tanto pronombres subjetivos como pronombres objetivos y dice instrucciones. Completa los enunciados con el pronombre subjetivo u objetivo según corresponda. Entonces, tenemos una serie de enunciados que están incompletos y ustedes los deben de completar ya sea con el pronombre subjetivo o el pronombre objetivo que viene al final entre paréntesis. Ustedes van a completar eligiendo el correcto. Entonces, por ejemplo, dice ahí el número 1, blank space, love visiting Mexico City. Love visiting Mexico City. Y los pronombres que tenemos obviamente es I y me. Es la primera persona del singular. Pero, ¿cómo determinamos si el pronombre correcto es I o es me? Bueno, simplemente tenemos que identificar que va a ser I cuando sea el sujeto que lleva a cabo la acción y va a ser me cuando sea el objeto que recibe la acción del sujeto. Entonces, obviamente aquí es muy sencillo porque el espacio en blanco en la número 1 está antes del verbo. Por lo tanto, aquí necesitamos el pronombre subjetivo. I. I love visiting Mexico City. Me encanta visitar la Ciudad de México. Entonces, así como tenemos otros cuantos enunciados más. Y la forma en la que ustedes van a determinar cuál es la respuesta correcta, son 15 enunciados, hay que leer el enunciado y determinar, a ver, lo que falta es el sujeto o es el objeto del enunciado. ¿Hace falta la persona que lleva a cabo la acción o la persona o cosa que recibe la acción del sujeto? Y eso es todo. Entonces, son 15 enunciados como el que acabamos de explicar. Luego, tenemos el ejercicio número 2, que es ya propiamente nada más acerca de pronombres objetivos. Entonces dice, instrucciones, encierra o subraya el pronombre objetivo que reemplaza correctamente al objeto en los enunciados siguientes. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Dice ahí, número 1, the math teacher always gives the students homework. The math teacher always gives the students homework. Esto en español es, el maestro o la maestra de matemáticas siempre les da a los estudiantes tarea. En este caso está en letra roja el objeto del enunciado, que en este caso es los estudiantes. Entonces, de las 3 opciones A, B y C, ¿cuál de esos 3 pronombres es el que correctamente reemplaza al objeto the students? Bueno, los estudiantes es un plural porque son estudiantes y no es la primera persona del plural porque no es nosotros, ni es la segunda persona del plural porque no es ustedes. The students se entiende como ellos, they. Pero en este caso, como es el objeto, la respuesta correcta sería them. Them es el pronombre objeto que correctamente reemplaza a the students.
Entonces, así como este enunciado, hay otros cuantos más donde el objeto está resaltado con letra roja y ustedes deben de determinar cuál de las tres posibles respuestas es el pronombre objeto correcto para cada uno de ellos. Por ejemplo, en el número 2, I am reading a book to my little sister. En este caso, el objeto del enunciado es my little sister, mi hermana pequeña o mi hermana menor. En el número 3, the boys are playing with their friends. El objeto del enunciado es their friends. Los chicos o los niños están jugando con sus amigos. ¿Cuál es el pronombre que correctamente reemplaza a their friends? O en el 4, my dad is on the phone with Brian. Mi papá está en el teléfono con Brian. Brian es el objeto. Entonces, así como este, pues son otros enunciados más. Son 15 enunciados. Simplemente hay que subrayar o resaltar la respuesta correcta que reemplace al objeto del enunciado. Entonces, pues hasta aquí llega esta breve explicación acerca de los pronombres subjetivos y objetivos y de los ejercicios de esta semana. El tema no es muy complejo una vez que ya empiezas a comprender la correspondencia entre el pronombre subjetivo y objetivo y su significado en español. Tal vez ahí lo que pueda generar un poquito más de confusión sea el pronombre it, que no lo usamos en español. Pero fuera de ello, pues el tema no tiene mucha complejidad. Entonces, espero que esta explicación les sea de utilidad y les deseo que tengan excelente día. Gracias por su atención.